Una semana antes pude hablar con él allá en la esquina de su casa, a unos pocos metros donde ocurrió el atentado, y yo le volví a insistir: Alfredo, vete, esta vaina está muy complicada. Y él alcanza a meter la mano y a decir: hey, loco, no dispares. ¿Cómo hubiera sido una reparación moral perfecta para ustedes? ¿Quién debió haber pagado por la muerte de Alfredo Correa de Andrés? Álvaro Uribe Vélez, el gran responsable del asesinato de Alfredo. Fueron sus políticas, sus directrices, lo que llevaron al asesinato de Alfredo Rafael. Hola, hola, un gusto saludarlos el día de hoy. Para hoy tengo una historia que hace parte de la historia de Barranquilla y se podría decir que de la historia de Colombia. Me encuentro en la carrera 53, entre las calles 59 y 60. En este punto ocurrió una de las cosas más repudiables que puede haber. Es un crimen de Estado. Alfredo Correa de Andrés fue asesinado aquí en el 2004. Ya de esto se van a cumplir 21 años y este crimen todavía sigue dando de qué hablar porque, según sus familiares, el verdadero culpable no ha pagado. Yo quiero que antes de ver el programa, ustedes le den más peso a la parte investigativa, a la parte cómo se cuenta la historia y no de pronto al hecho en sí, para que me regalen un me gusta, porque he visto que en muchos programas que subo y la temática es fuerte, le dan no me gusta. Entonces no, quiero que valoren lo que se hizo acá y cómo se está contando esta historia. Así que ya comenzamos uno de los capítulos más dolorosos porque desaparecieron a un sentipensante, Alfredo Correa de Andrés. Aquí comienza Ey Loco, no dispares. La Academia Civil de Lugo fue asesinado en Barranquilla el sociólogo y defensor de los derechos humanos, Alfredo Correa de Andrés. Atención, atención, atención. Alfredo salió muy temprano en la mañana. En su mochila la agenda y un par de libros. Era un hombre de estatura, melena y barba. Cargaba una foto de su hija en el bolsillo. Les estaba contando, carrera 53 entre las calles 59 y 60. Ahí queda la calle 60, justo al frente de Capillas de la Fe, una funeraria que hay acá. Y aquí ocurre uno de los capítulos muy tristes de la historia en Colombia y es la muerte de Alfredo Correa de Andrés. Hay una placa aquí que fue montada por el Estado y esto como para resarcir un poco, pero yo digo que el dolor que sintió la familia al haber perdido a este ser maravilloso pues es muy duro. En memoria de Alfredo Rafael Correa de Andrés, asesinado en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004. Hechos como los que originaron su muerte jamás deberán repetirse. DAS en proceso de supresión, 17 de septiembre del año 2013. Recuerdo yo, era periodista del Tiempo Televisión cuando vine a cubrir esta noticia que fue la de la instalación de esta placa. Al tiempo hay una estación de Transmetro que se llama Alfredo Correa de Andrés y es precisamente para homenajear su nombre. Aquí en esta calle sucedieron los hechos exactamente en este punto. Aquí fue asesinado Alfredo Correa de Andrés junto con un escolta y todo por pensar de manera diferente. El día que lo detuvieron fue espantoso porque él salía de su casa para dirigirse a la Universidad Simón Bolívar, donde él era profesor. Iba caminando porque él realmente vivía a la vuelta de la Universidad Simón Bolívar y se bajaron de una camioneta, como 20 tipos, lo rodearon, le quitaron el computador, el celular, lo montaron en la camioneta como si fuera el qué delincuente. La esposa alcanzó a darse cuenta porque estaba asomada en la ventana de su apartamento. Nos avisó, llegamos nosotros todos en las puertas de la calle de las instalaciones del DAS en Barranquilla. No nos permitían entrar.
No sabíamos qué pasaba, ni él tampoco sabía qué pasaba. La vida le había puesto una encrucijada, o luchaba por su gente o se iba al exilio. Ya lo habían metido preso con pruebas falsas, creía en la democracia, asumió el peligro. La viuda contó los hechos de esa mañana, de aquí salió con Ochoa, su escolta amigo. Fue una cosa terrible. Bueno, después de varios días de estar ahí, ya logramos que lo trasladaran acá a Barranquilla, a la cárcel del Bosque. Ahí estuvo casi un mes. Nosotros, o sea, haciendo vueltas, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Él sufriendo mucho. Él era un hombre muy sensible, no entendía lo que le estaban haciendo. Por fin salió y él quedó en un estado de nervios que le daba hasta miedo salir, caminar, y él pensaba que después de lo que había pasado iba a perder sus trabajos en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad del Norte. No, ninguna universidad lo canceló. Él siguió haciendo sus clases. En esa época yo era consejero de paz de la gobernación. Por razones de mi trabajo me tocaba moverme bastante en este espacio. Como él, que era en esto muy ingenuo, él decía que él nada debía, no tenía por qué temer. Él decía que él estaba sano, en el entendido de que él no estaba haciéndole vueltas a nadie, pero uno que ya había sido objeto de alguna, llamémoslo así, de algún proceso de atentados, le decía, mira, no es tanto lo que tú en conciencia creas que estás haciendo o efectivamente estés haciendo. El problema es lo que dicen que estás haciendo. Y hay que pararle bolas a eso. Y él me decía, viejo Moisés, hermano, olvídate, todo el mundo sabe que yo no. Pero es que hay gente que está diciendo que tú sí. Como para darle a él seguridad, yo le contraté un guardaespaldas. Mi presupuesto nada más era para un mes, no había para más. Él iba a la universidad con el guardaespaldas y bueno, hasta que el 17 de septiembre del 2004, él iba para la universidad caminando, porque él ni siquiera tenía carro. Cuando le disparan al guardaespaldas, lo matan y él alcanza a meter la mano y a decir, ¡ey, loco, no dispares! Le dieron aquí en el dedito y le dieron acá. Él quedó muerto enseguida. Una semana antes pude hablar con él allí en la esquina de su casa, a unos pocos metros donde ocurrió el atentado, y yo le volví a insistir, Alfredo, vete, esta vaina está muy complicada. Pero él, yo dije en esa oportunidad, no seas ingenuo, pero es que era así, él era así. Él no podía pensar que fuera posible que alguien estuviera haciéndole una jugada torcida. Posteriormente nos enteramos en todo el proceso de investigación que en la puerta de la clínica había 2 sicarios esperando que se confirmara que sí estaba muerto, que si no entraran a rematarlo. Eso nos enteramos después de la investigación. Yo creo que sin duda la muerte de Alfredo fue una razón más para poner de presente la forma como la fuerza paramilitar había inficionado la estructura de la fuerza pública, de los aparatos de inteligencia y los liderazgos políticos en la ciudad, por cuenta del paramilitarismo. Pero, y aquí digo algo bajo mi responsabilidad, eso sigue pasando
y contrariamente a lo que uno pudiera esperar, la capacidad del Estado es poca frente al poderío de estas organizaciones criminales. Carrera 46 con la calle 60. Aquí está la estación Alfredo Correa de Andrés. Toma su nombre en torno y en honor a esta persona que es asesinada aquí en Barranquilla. Es una forma de decirle, de rendirle homenaje y de decirle a la familia: hombre, sabemos que fue un error esta muerte, y por eso la empresa Transmetro quiso homenajearlo y quiso rendirle tributo a Alfredo Correa de Andrés, aunque él era de origen cienaguero, pero toda su vida vivió en Barranquilla y quiso a esta ciudad como tal vez la quiero yo. Alfredo Correa de Andrés, el sentipensante. Gracias a Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática, la cual tenía como objetivo resultados. No importa cómo, pero había que dar resultados y mostrarle a la gente resultados. Alfredo fue uno de esas víctimas de la política de Álvaro Uribe Vélez. Alfredo en 2 ocasiones desde la cárcel le remitió 2 cartas a Uribe, casi implorándole que por favor mirara su caso y que se diera cuenta del daño que estaban causando no solo a él, sino a todo su entorno familiar. Tengo las cartas con el sello de recibido de presidencia, mas sin embargo, don Álvaro Uribe Vélez niega tener conocimiento de todo eso. Y fueron recibidas en presidencia. Tengo todas las constancias. Otra cosa que es importante que se sepa, que el fiscal de esa época era Demóstenes Camargo de Ávila, era el fiscal estrella de Álvaro Uribe Vélez, para que le diera resultados. Y ese fiscal hoy está premiado y es magistrado aquí en el Departamento del Atlántico. ¿Cómo hubiera sido una reparación moral perfecta para ustedes? ¿Quién debió haber pagado por la muerte de Alfredo Correa de Andrés? Álvaro Uribe Vélez, el gran responsable del asesinato de Alfredo. Fueron sus políticas, sus directrices, lo que llevaron al asesinato de Alfredo Rafael. La viuda contó los hechos de esa mañana. De aquí salió con Ochoa, su escolta amigo. Pero en las 59 ya lo esperaba. Un sicario y asustado Alfredo le dijo: ¡Ey, loco, no dispares! ¡Ey, loco, no dispares! Quería terminar este programa desde aquí, desde el Parque Universal, con esta placa que dice: en memoria de todas las víctimas de la violencia en Colombia, siempre vivirán en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Dios nos llene de paz y amor y reine en cada lugar de nuestro país, Colombia. Y estoy aquí, en el Parque Universal, porque aquí le hacen un homenaje a Alfredo Correa de Andrés, y es una estatua a esta persona que todo mundo define como maravillosa, que absurdamente no debió desaparecer, absurdamente murió, por decirlo así, víctima de esta violencia. Y aquí está este recordatorio que nos mantiene presente esta violencia absurda que se vive en Colombia. Alfredo Correa de Andrés, 26 de abril de 1952 a 17 de septiembre de 2004. Ingeniero, agrónomo y sociólogo, un sentipensante dedicado a la investigación del desarrollo social del Caribe colombiano. Bienvenidos todos los conflictos, menos aquellos que eliminan al adversario. Esa era una de las frases de Alfredo Correa de Andrés. Y miren, una estatua, así como era él, descomplicado, cabello largo, una moña recogida,
una mochila y su barba. Ese era Alfredo Correa de Andrés, un sentipensante que acallaron su voz. Aquí termino yo programa al lado de este gran hombre, Alfredo Correa de Andrés. Muchos lo definen como un sociólogo, otros lo definen como un filósofo. Mucha gente lo define como un sentipensante al que tristemente callaron. La pregunta del millón, ¿por qué lo hicieron? ¿Algún día pagarán los que lo hicieron? Dejémosle al tiempo esa respuesta. Yo creo que quedó claro el programa de hoy. Yo creo que fue un programa contado por sus protagonistas, por su hermana en este caso. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. No olviden darle like al programa si les gustó en realidad, suscribirse a Lewis Te Cuenta y compartir esto, que todo el mundo sepa que esto sucedió en Barranquilla, que esto sucedió en Colombia. Chao, chao. Nos vemos en un próximo programa. Desde donde, no sé cuándo tampoco, pero sí será aquí en Lewis Te Cuenta. Así que pendientes del canal, suscríbanse y visiten mi página web.